Y quisiera iniciar con una historia muy conocida. El pueblo de Israel se encuentra en este momento en esclavitud y sufrimiento en Egipto. Y Dios ve su aflicción, Dios ve cómo la situación del pueblo no era la mejor, habían injusticias, estaba escuchando el clamor del pueblo de sus injusticias porque los estaban explotando, había opresión. Y de repente en la historia de la Biblia nos aparece la zarza ardiente, el momento en el que Moisés se encuentra con el Señor y recibe allí el llamado de Dios para intervenir en la historia. Moisés ve al Señor en esta zarza y el Señor lo llama y Moisés responde: heme aquí. ¿Cuántos responden al Señor hoy? Heme aquí. Dios entonces le explica la misión a Moisés, la misión que tenía, el plan que tenía Dios en ese momento. De alguna manera Dios le dice: eres mi instrumento escogido para liberar al pueblo de Egipto. Y Moisés le responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? Y de esto quisiera empezar a hablar hoy porque Dios me ha estado hablando mucho de llamado, digamos llamado. Todos tenemos un llamado, amén. Y en este momento hay una respuesta de Moisés al llamado de Dios. Moisés le dice: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? Y yo quisiera decir que el llamado es fácil, que el llamado es sencillo, pero en realidad no lo es. No hay una fórmula, no hay un momento oportuno, no hay una condición adecuada para el llamado de Dios. La verdad es que el llamado llega en formas misteriosas. El llamado llega en momentos, algunos quizás con un sueño, algunos con visión, pero también llega con cambios, en muchos momentos con injusticias, incluso con dolor. Pero a pesar de todo esto, hay algo maravilloso en el llamado de Dios, y es que todos llegamos a tener una convicción profunda y personal de que Dios me está hablando y me está llamando a algo. Todos llegamos a un momento donde la voz de Dios es tan fuerte que tú sientes que realmente tienes que cambiar algo en tu vida. El llamado de Dios es tan personal y es tan profundo que perfectamente cambia el rumbo de tu vida para siempre. En Romanos capítulo 11, en el verso 29 dice la Escritura: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiero invitarte a inclinar tu rostro un momento, a orar. Padre del cielo, en esta mañana, yo quiero pedirte de manera especial, Señor, que hoy nos acompañes con tu presencia, que hoy tomes el control de este momento, Señor, y que hoy podamos entrar a un instante en intimidad delante de ti, delante de tu presencia, delante de esa zarza ardiente, Señor, de donde viene tu llamado, de donde viene tu voz, Señor. Yo sé que tú tienes planes y tienes propósitos para cada uno de nosotros, así que yo entrego en tus manos este mensaje y pido que lo unjas y que el corazón de mis hermanos reciba con el ardor de tu presencia y de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Viviendo en la dimensión del llamado. Viviendo en la dimensión del llamado. Tenemos que entender que lo primero que Dios hace para una vida es hacer un llamado a su corazón, un llamado a arreglar las cosas con Él. En la Biblia nos aparece el primer mandamiento descrito por el Señor Jesucristo, donde Él nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que este es el primer llamado que Dios hace a todos los seres humanos. Luego, una vez nos incorpora a su iglesia, el Señor también nos lleva a trabajar en equipo, en familia, y también vuelve a hacer un llamado más eclesial, más universal. Dice: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que Dios comisiona a su iglesia, le pone una misión para llevar a todas las personas al conocimiento de Jesucristo. Ahora, a cada uno de nosotros, para que se cumpla esa misión, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos, sabiduría, inteligencia, creatividad, pero todo es para el mismo propósito, para llevar a las vidas a el Señor Jesucristo. Amén. Dile a alguien ahí cerca, estamos aquí para ir a Jesucristo y para llevar a otros al Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos habla de que hubo personas que fueron llamadas en diferentes momentos, y cada llamado de Dios contiene una voz de Dios para el propósito de nuestras propias vidas. El primer llamado del que voy a hablar es el llamado de Jeremías. Jeremías, y lo pongo en estos términos, Jeremías es una voz de Dios que dice: Dios va conmigo. Amén, digamos, Dios va conmigo. Jeremías es llamado a advertir sobre la invasión de Babilonia hacia el 630 a.C. Y Dios está avisando, diciendo que Él va a permitir las consecuencias del pecado del pueblo por la rebelión que ha habido, por lo que ha ocurrido. Y Jeremías capítulo 1, el verso 4 nos habla del llamamiento y la misión de Jeremías. Dice la Escritura: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Observen que Dios está queriendo intervenir en la historia de Israel, queriendo intervenir en la humanidad, queriendo participar, y está llamando al corazón de Jeremías. Aquí Dios quiere ser parte de la historia humana, quiere buscar transformar situaciones, cambiar comunidades, cambiar territorios, familias, matrimonios, vidas, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Así que Dios tiene un plan en mente, Dios tiene un plan en su corazón. Pero cuando leemos estas palabras podemos ver que su plan está incluso desde antes de la misma concepción de Jeremías. Él ya lo está eligiendo. Y eso nos habla de que Dios nos da la vida, pero nos da la vida para cumplir sus propósitos y no nuestros propósitos. Amén. Así que dile a alguien ahí cerca a tu lado, dile: Dios te da la vida con un propósito. Ahora Jeremías continúa diciéndonos en el verso 6, y yo dije, como responde Jeremías, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo a lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. El verso 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que el argumento de Jeremías es una respuesta que viene de su temor, que viene de la opinión de él mismo. El argumento de Jeremías, si ustedes lo conocen, es reconocido como el profeta llorón. ¿Sí? Alguien que le cuesta y le duele muchas cosas de parte de Dios, el pecado del hombre. Pero lo interesante es que él empieza a responder al llamado de Dios de una forma muy humana. Empieza a decirle a Dios: Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no soy un orador elocuente. Señor, yo soy un niño. Señor, mi edad no es suficiente para lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, siento miedo.
Señor, no confío en que yo pueda hacerlo y pueda cumplir la misión y el llamado al que tú me has encargado. Y la voz de Dios para su corazón fue: no digas eso. Dile a alguien a tu lado: no digas eso. Y luego dice el Señor: porque a todo lo que te envié irás tú y dirás lo que te mandé. Yo voy a estar contigo para librarte. Miren, cada día yo me encuentro con personas que Dios está llamando. Y cada día me encuentro con los argumentos de esas personas para tratar de evitar el llamado. Dios todo el tiempo está usando algo, está usando a alguien, está usando una situación, un mensaje, un sentir en tu corazón, una injusticia, un dolor, un sufrimiento. Dios siempre pone algo en cada uno de nosotros para llamarnos a Él y a sus propósitos. Y muchas veces llegamos y respondemos ante Él con nuestros argumentos, con nuestras ideas, para evitar el llamado. Yo no sé cuál sea tu argumento hoy, pero muchas personas tratan de evitar lo que Dios quiere hacer con ellos. Y muchas veces vienen de desconfianza, de dolor, de argumentos a veces en contra de la iglesia, o de prejuicios a veces en contra de pastores o líderes, o a veces son argumentos de su propio ser. Yo soy muy joven, yo soy demasiado neófito, yo no sé mucho de ese tema, llevo muy poco tiempo. O quizás alguno dice: yo soy ya muy viejo, ya tengo muchos años, yo ya no tengo la misma energía que otros para hacerlo. Pero déjame decirte, tú tienes un llamado. Y dile a la persona a tu lado, dile: tú tienes un llamado. Alguno dirá en su corazón: no, es que yo siento temor al llamado. Déjame decirte, yo también lo siento. Temor santo, temor puro. Temor a estar al frente, temor a compartir un mensaje que tiene que ser de Dios y no mío. Claro que hay temor, pero eso no te impide responder bien a tu llamado. Eso no te da una razón para evitar tu llamado. Hoy Dios te dice: no digas eso. A todo lo que te envié irás tú y dirás lo que te mande. Yo voy a estar contigo. Amén. ¿Cuántos reciben esa voz de Dios para su corazón? Así que no dependas de tu capacidad, depende de la presencia de Dios en tu vida. Depende de lo que Él puede hacer contigo y no lo que tú puedes hacer en tu humanidad. Esto aprendemos del primer llamado que mencionamos, el llamado de Jeremías. Pero también hay otros llamados. Encontramos el llamado de Gedeón, donde Gedeón recibe esa voz de Dios que dice: Dios es mi seguridad. ¿Dios es qué? Dios es mi seguridad. En el contexto de Gedeón, los madianitas se encontraban oprimiendo a Israel por 7 años. Saqueaban las cosechas, el ganado, parecían langostas comiéndose la producción, el fruto de sus cosechas, devastando la tierra. Y eso trajo sobre Israel pobreza y desesperación. Y Dios vio la injusticia, Dios observó eso y empezó a despertar el corazón de Gedeón. Así que Gedeón recibe el llamado de Dios. En Jueces capítulo 6, en los versos 14 al 15 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Argumentos, digamos argumentos, mentiras. Gedeón reconoce sus limitaciones. Se veía inseguro ante lo que Dios podía hacer con él, ante lo que él estaba pidiendo. Pero Dios no mira el resultado del llamado por la capacidad de nosotros. Dios mira el resultado por lo que Él puede hacer con nosotros, por lo que Él puede transformar en nosotros. Y Dios siempre va a pedir muchas veces cosas más grandes de lo que nosotros somos o lo que nosotros pensamos de nosotros mismos.
Y vuelvo a hacerte la siguiente pregunta: ¿cuál es tu argumento? ¿Qué es lo que estás tratando de presentarle al Señor para evitar su llamado, evitar su compromiso, evitar su servicio? Es que yo no soy de aquí. Yo tampoco soy de aquí. Es que yo no tengo tiempo. Va a haber un momento donde verdaderamente no vas a tener tiempo. Es que soy estudiante. Yo también soy estudiante. Yo sigo aprendiendo. Es que yo estoy recién llegado, apenas estoy ubicándome, necesito vivir mi proceso. Mira, nosotros del día que llegamos con mi esposa, nos bajamos del avión, esa misma semana, el primer domingo estuvimos en la iglesia, buscando del Señor, pidiéndole a Dios que confirmara su voz para nuestras vidas, alimentándonos de Él, reconociendo lo que Él quería hacer con nosotros, permitiendo el proceso en nosotros. No, espera, pastor, es que yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo responsabilidades, yo también soy padre, yo también tengo una esposa, yo también tengo unas responsabilidades, pero eso no me hace una persona que no pueda aceptar el llamado de Dios. Yo estoy para servirle a Dios, para honrar su nombre, para levantar su nombre en este lugar. Y les puedo decir, responder al llamado de Dios ha traído bendición a mi casa, ha traído bendición a mi familia, ha desatado bendición no solo en mí, en muchas personas alrededor. Así que dile a alguien ahí cerca, vamos a aceptar el llamado de Dios. Y tengo también el llamado de Isaías, que llamó mi atención porque la voz de Dios hacia Isaías es: Dios me santifica. ¿Dios me qué? Dios me santifica. Vamos a tener justamente un ayuno que va a arrancar el 17, este miércoles, y son 12 días. Y el Señor colocó en mi corazón navegar a través del libro de Isaías. Isaías, ¿cuántos les gusta el libro de Isaías? Es un libro de un profeta mayor, poderoso, tiene unas promesas extraordinarias. Yo te invito a meterte con el Señor en ese tiempo, a volver a reactivar ese músculo espiritual en tu corazón, a apasionarte, a colocar el amor, el primer amor hacia el Señor en el centro de tu objetivo. Colócale propósito a ese ayuno, amén. En la historia del llamado de Isaías hay una amenaza de Asiria sobre el reino de Israel y el reino de Judá hacia el 740 a.C. Y en medio de eso Dios llama a Isaías para ser su mensajero, para advertirle al pueblo sobre las consecuencias que iban a vivir de su pecado, la necesidad de arrepentimiento. Entonces viene la visión del Señor sentado en su trono con serafines dando gloria y dando alabanza a Dios, criaturas celestiales. En Isaías capítulo 6, verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que el llamado de Isaías parte por una revelación y un encuentro personal con el Señor Jesucristo en su trono. Y aquí podemos ver que cuando la santidad y la gloria de Dios se hace presente delante de nosotros, entonces se encuentra y choca con nuestra humanidad. Choca con la experiencia de sentirnos sucios, con la experiencia de sentir la inmundicia del pecado en nosotros. Por eso es que Isaías está diciendo: soy inmundo de labios y estoy en medio de un pueblo que es inmundo de labios, porque hay pecado en medio de este pueblo. Es un momento en donde se reconoce nuestra impureza, nuestra suciedad. Cuando tú estás delante de la santidad de Dios, tú no puedes competir, tú te derrumbas porque encuentras lo impuro de tu humanidad. La vanagloria en nosotros cae por el piso. La ambición pierde completamente sentido. El orgullo, lo terrenal, se vuelve superficial. Para no ser destruidos, Dios
nos santifica. Dile a alguien ahí al lado, Dios nos santifica. Isaías capítulo 6, el versos 6 al 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué imagen tan impresionante. El Señor sentado en su trono, serafines, seres espirituales, adorándolo, levantándolo. De repente un hombre se acerca, Isaías, y él se siente impuro, se siente sucio por su humanidad, por su pecado. Uno de esos serafines va, toma un carbón ardiente del trono y lo lleva y toca los labios de Isaías. Le dice: en este momento tu pecado es purificado, en este momento tu impureza es limpiada. Es extraordinario porque Isaías recibe esa purificación. El pecado se transforma en ceniza. Hay un holocausto en medio de este proceso donde él es santificado. Isaías recibe la purificación que comienza con su boca, con sus labios. Isaías siente las brasas encendidas de ese carbón que viene del altar del mismo Dios. Y en ese momento él empieza a ser consciente de que sus malas palabras tienen que perderse, tienen que consumirse, tienen que destruirse, que su grosería, su ofensa, su murmuración, su difamación, todo debe ser consumido para entrar al llamado del Señor. Los argumentos del enemigo en contra de la iglesia, de pastores, de líderes, toda esa basura que estaba consumiendo su boca debía ser cauterizada, debía ser quemada por el carbón encendido que venía directamente del altar. De esta forma Dios empieza a limpiar y Dios empieza a santificar, porque empieza a hacerle ver a Isaías su error. Empieza a mostrar que él era humano, que él cometía errores. Empieza a revelar su naturaleza de pecado. Y en Isaías, en el capítulo 6, en el verso 8, luego dice la escritura: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Me impacta ver que Isaías no llegó con argumentos. Isaías pasó el proceso de la santificación en su vida para luego, en el momento de recibir el llamado, decir: Señor, mi vida es tuya. Heme aquí, envíame a mí. Tiene su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él es santificado y finalmente es llamado. Sin argumentos, sin luchas en su interior. Y muchas veces nosotros debemos entender que quizás si hay argumentos en contra del llamado de Dios es porque también en nuestra vida falta santidad, falta purificación, falta que Dios limpie cosas en nosotros, falta que Dios empiece a mostrar nuestra suciedad, nuestra inmundicia. Porque queremos entrar en la presencia de Dios, pero para entrar en el lugar santísimo tú tienes que entrar santificado. Tú tienes que revisar tus ojos, tu boca, tus manos, tu cuerpo, tus palabras, tus actitudes. Cuando tú eres santificado por el Señor, entonces el llamado de Dios ya no batalla. Ya no hay argumentos. Ya hay un: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos quieren ser enviados por el Señor en este lugar? Amén. Déjame decirte, y dile al que tienes ahí a tu lado: tenemos que buscar santidad.
Ahora yo no soy suficientemente santo. Mis obras no me hacen suficientemente perfecto o bondadoso delante del Señor. Yo puedo decir que todos tenemos siempre algo que resolver con Dios, pero Cristo se ha sacrificado en el altar. Cristo ha sido entregado para expiar nuestro pecado, para purificarnos, para limpiarnos. Y no es algo que nosotros ganemos, es algo que ni siquiera merecemos, sino que por gracia el Señor extiende su misericordia para perdonarnos, porque por su sangre preciosa el castigo de nuestro pecado ha sido limpiado. Las impurezas han sido purificadas. Somos hechos criaturas nuevas. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo reargulla, el Espíritu Santo viene para purificarnos en santidad, para limpiarnos. Él es fuego consumidor, Él transforma lo que está en nuestro interior, nuestra suciedad, nuestra impureza, las cosas que vemos, las cosas que decimos, las actitudes que tenemos que no hacen parte de la naturaleza de Dios empiezan a ser consumidas cuando somos expuestos a la presencia de Dios. Y es por gracia que recibimos ese llamado. Es por su misericordia que tenemos la oportunidad de reconocernos como instrumentos útiles delante de Dios para ser usados por Él. Y quisiera hablar este último punto, y es que la iglesia también es mi llamado. Dile a alguien ahí a tu lado: la iglesia es mi llamado. Jesús llama a hombres, llama a mujeres a participar en la iglesia. Por eso es que lo primero que encontramos en Mateo 4:19, cuando Él está en la tierra, se empezando a llamar hombres y mujeres. Y les está diciendo, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús no solamente les está diciendo, ven, sígueme. Les está diciendo, te voy a transformar en algo diferente a lo que tú eres ahora. Te voy a hacer de nuevo, voy a hacer una versión mejorada de tu propia vida. Y tenemos que entender que a medida que caminamos con Jesús y Él nos transforma, Él también promete un respaldo en ese caminar. El respaldo de su llamado. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un llamado sobre esta iglesia. Dios ha visto Australia. Dios ha visto la mundanidad de esta nación, de esta ciudad, el enfriamiento de muchos. Dios ha visto la indiferencia de muchos a sus caminos. Dios ha observado el pecado de esta nación. Dios ha visto las potestades mentales que oprimen esta ciudad. Dios ha visto los anatemas que han entrado a este lugar. Dios ha visto la hechicería, los fetiches, la distorsión de la sexualidad, la descomposición de la familia. Dios está observando eso y Él quiere intervenir en la historia de Australia. Él quiere intervenir en la historia de esta ciudad. Dios quiere una iglesia consumida por su celo, sedienta de ver su gloria en este lugar. Dios quiere que se le llame pecado a lo que es pecado. Dios quiere una iglesia que derrumbe sus propios argumentos a su llamado. Dios quiere que derriben sus excusas para servir y para seguirle a Él. Que no hagamos oídos sordos a su voz. Que nos apropiemos de su corazón, de su naturaleza. Que tengamos la carga por el perdido, el peso por la injusticia, el deseo de su amor, de su compasión por el perdido. Dios quiere una iglesia viva, llena del fuego, que transporte el carbón ardiente como aquel serafín, que sepa llegar a otras vidas y mostrar que Dios es un Dios santo y es un Dios que demanda santidad y pureza en nuestras vidas. El llamado viene sobre cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro de ese cuerpo, cada uno tiene una función importante en medio de la iglesia.
Y el llamado, déjame decirte, te va a perseguir. El llamado te va a rodear. El llamado de Dios te va a incomodar. Te va a quebrar. Tú vas a seguirle, te va a seguir hasta el final de tus días. Así quieras huir, así quieras tener los argumentos que quieras, tú no puedes escapar del sonido de su voz. No puedes escapar del llamado de Dios. De tu interior hay un río de agua viva aún por fluir. Hay una bondad, hay misericordia, hay amor, hay justicia. Todo eso hace parte del llamado de Dios para tu vida. El llamado de Dios te transforma. Te lleva a ser la zarza ardiente, el carbón encendido, la sal que impacta, que transforma un lugar, la luz que ilumina. Es la llama de su Espíritu Santo ardiendo dentro de ti. Yo soy testigo de la mano de Dios con nosotros siempre que hemos respondido a su llamado. Desde que inició nuestro camino con Cristo hemos visto sus milagros. Hemos visto el mar abriéndose para que un pueblo entero pase. Hemos visto enemigos destruidos, hemos visto milagros, matrimonios restaurados, familias fortalecidas, jóvenes que han sido libres de ataduras, llenándose de propósito. Montañas se han movido, gigantes han caído, perdidos han sido encontrados, muertos espirituales han vuelto a la vida. Todo porque aceptamos el llamado de Dios, iglesia. Amén. Yo escuché la voz del Señor a mis 20 años cuando Él me llamó y me llamó a arreglar mi vida con Él. Me llamó a arreglar mi situación personal, mi relación personal con Él. Me llamó a arrepentirme, me llamó a cambiar, me llamó a dejar el viejo hombre, me llamó a sentirme sucio delante de su presencia. Me llamó a hacerme de nuevo, a volver a nacer, a volver una historia y empezar a vivir en los planes y los propósitos que Él tenía para mí. A dejar de lado mis planes, mis propósitos, mis proyectos y alinearme con lo que Él tenía para mí. Yo escuché la voz de Dios a su llamado cuando toqué este lugar, esta tierra en Australia, cuando jamás me había imaginado ser pastor y el Señor me llamó a ser pastor. Aquí estamos por su misericordia, estamos por su llamado, estamos por su gracia. Y así como tiene un propósito y un llamado sobre nuestras vidas, también lo tiene sobre tu vida. Dios tiene un llamado para ti. Dile a alguien ahí cerca, Dios te está llamando. Tú no cantas, tú no danzas, tú no hablas, tú no sientes cosas por casualidad. Tú no tienes un talento, no tienes una habilidad por casualidad. Tú no naciste por accidente. Hay un plan, hay un propósito y tú eres instrumento útil en sus manos. Tú eres importante para Él y Él te quiere en su equipo, Él te quiere en su familia, Él te quiere en su ejército, iglesia. Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Yo no sé cuál sea la voz del Espíritu del Señor para ti en este día y para este tiempo, pero lo que sí sé es que tienes un llamado. Y quizás para algunos sea el comienzo de un caminar con Él, el comienzo de empezar a decirle, Señor Jesús, quiero volver a estar contigo. Quiero escuchar tu voz, aceptar tu llamado y empezar a caminar contigo. Pero quizás para otros también es un momento en que Dios está confirmando cosas. Porque Dios no te ha dado la vida por casualidad. Si tú estás aquí hoy, déjame decirte, hay una razón y un propósito por el cual estamos viviendo. No estamos aquí solamente para cumplir nuestros planes. Podemos viajar,
Podemos construir familia, podemos hacer empresa, podemos trabajar. Gloria al Señor por todo eso. Puedes crecer, puedes ser grande. Gloria a Dios por eso. Pero hay un llamado, iglesia. Y si eres empresario, Dios te va a llamar aún siendo empresario. Y si eres estudiante, Dios te va a llamar siendo estudiante. Y si eres inmigrante, Dios te va a llamar siendo inmigrante. No sé de qué manera Dios puede estar hablando a tu corazón el día de hoy, pero de algo sí estoy seguro. Y es que hay una voz de Dios fuerte hoy llamando al corazón de cada uno de nosotros. Llamando para dar un paso hacia Él, hacia su altar y no hacia atrás. Llamando para santificarnos, para purificarnos, para limpiarnos, para ser conscientes que esta vida tiene algo mucho más grande que simplemente tener éxito de aquí de la tierra. Éxito mundano. Hay propósitos eternos en esto. Hay propósitos que van más allá y que cambian y revolucionan completamente la historia. Vamos a orar. Yo quiero invitarte, si es tu primera vez en este lugar, quizás en la iglesia, si nos estás escuchando por internet y quizás sientes que Dios está transmitiendo algo a través de este mensaje, yo quiero invitarte a orar en este momento y le digas: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, mi impureza, mi suciedad. Y yo te pido perdón, Señor. Hoy me arrepiento por mi pecado. Hoy quiero ir a esa cruz del Calvario, Señor, donde tú te llevaste todo, Rey. Hoy quiero entregar mi vida, quiero entregar mi corazón, quiero descansar en ti, Señor. Y quiero pedirte que tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz, Señor, hoy limpie mi vida. Hoy me santifique, hoy me purifique, Señor. Padre, te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Y no sé cuál sea tu caso, pero quizás llevas algo de tiempo ya caminando con el Señor y hoy el Señor te está hablando y el Señor te está hablando. Hay cosas que Él quiere hacer en tu corazón. Hoy quiero invitarte a que le digas: Señor, heme aquí, Señor. Quizás es tiempo de decirle: perdóname porque me he distraído con el mundo, me he distraído en mis planes, en mis cosas. Perdóname porque en mi boca, Señor, he estado argumentando cosas que no son tuyas, Señor. Hoy purifícame. Hoy envía tu serafín, Señor. Hoy tócame. Dile: Espíritu Santo, pido el carbón ardiente. Pido la vida tuya, pido la zarza ardiente sobre mi interior, Señor. Hoy te pido que limpies y purifiques mi ser, Señor. Que me hagas de nuevo, Señor. Que transformes en este día, este tiempo, Señor. Y quizás hoy es el día en que ya es hora que le digas al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Rompe, Señor, los argumentos de este lugar. Rompe las mentiras del enemigo de este lugar. Rompe la inseguridad, el temor, Dios. Todo lo que no es tuyo, llévatelo en el nombre poderoso de Jesús. Y permítanos ver tu gloria, Señor, la gloria de una iglesia empoderada por tu llamado. Dile con tu boca: Señor, yo quiero el fuego de tu espíritu en mi interior. Yo quiero el avivamiento en mi casa. Quiero el avivamiento en mi matrimonio. Yo quiero pedirte, Señor, que hagas de nuevo mi vida, mi corazón, Señor. Que te lleves de este lugar todo lo que no es tuyo, Señor. Y ven y que tu fuego santo consuma el holocausto. Hoy pido, Señor, que descienda el fuego de tu gloria, Señor, sobre mi vida, sobre mi corazón. Dile: hoy te entrego, Señor, esto que has venido hablando. Aquí hubo algunos al que el Señor les ha venido hablando acerca de su llamado, y este mensaje es una confirmación para tu vida. Dile: Señor, aquí estoy, Dios. Aquí estoy delante de ti, Señor, buscando tu plan, buscando tu propósito, Señor. Lléname de tu fuego, lléname de tu avivamiento, lléname de ese primer amor donde, Señor, no cuesta trabajo servirte, seguirte. No importa lo difícil, no importa la carga, Señor, hoy me entrego a ti, Señor, y pido la bendición de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte en este mismo tiempo, en este mismo momento. Vamos a cantarle al Señor. Date un momento para cantarle a Dios. Y quizás si eres de esa persona que sientes que Dios te está llamando de una manera especial, me gustaría que pasaras un momento aquí al frente, solo un instante. Quisiera orar por ti. A veces no es fácil aceptar el llamado de Dios.
Pero ven al altar, acércate a Él, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hoy quiero santificarme, hoy quiero entregarme, hoy quiero rendirme a ti. Pasa un momento al frente. Sin reservas ni condiciones.